Hola, es un gusto tenerlos nuevamente en otra noche de miércoles médico. Sean todos bienvenidos los asociados y participantes a este maravilloso espacio de conocimiento. Esta es una actividad organizada por el Comité de Educación de Promédico en alianza con la Academia de Medicina del Valle para apoyar esa formación continua de todos los médicos en el país. Promédico es una entidad solidaria y cuenta con más de 50 años de trayectoria apoyando el futuro de los médicos en el país. Sean todos bienvenidos, este es su espacio. Muy buenas noches, colegas, amigos, tanto los presentes como los que nos acompañan virtualmente. Bienvenidos a Miércoles Médico. Yo soy César Iván Varela Hernández, médico, dermatólogo, asociado a Promédico, vicepresidente de la Academia de Medicina, profesor de la Universidad del Valle. Miércoles Médico es una actividad de educación médica continua que desde hace muchos años realiza Promédico y en los últimos años en asocio con la Academia de Medicina del Valle. Hoy es un día especial para mí en Miércoles Médico, porque tengo el enorme placer de presentar a un extraordinario y querido discípulo, el doctor Johnny Alejandro García Luna. Muy buenas noches, mi querido doctor Johnny. El doctor Johnny es médico y cirujano de la Universidad del Valle, dermatólogo de la misma universidad, es magíster en epidemiología de la Universidad de Oxford e investigador del CIDEIN. En el CIDEIN ha manejado varias líneas de investigación, especialmente de enfermedades infecciosas, y dentro de estas, de manera destacada por lo que es conocido y reconocido en el ámbito nacional e internacional, ha trabajado en sífilis y es justamente sobre sífilis que nos viene a hablar hoy. Nos va a presentar los retos diagnósticos en sífilis. De modo que le doy la palabra a mi querido doctor Johnny. Gracias por aceptar la invitación de Promédico y de la Academia de Medicina. Buenas noches, muchas gracias, doctor Varela, por la presentación y a Promédico y a la Academia de Medicina del Valle por la invitación. Entonces, les voy a hablar de retos en el diagnóstico de la sífilis y empecemos. ¿Sí? Listo. Entonces, no tengo ningún conflicto comercial para esta presentación, pero he sido investigador financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y la Fundación Wellcome Trust en proyectos de investigación en el diagnóstico de la sífilis. Y les voy a mostrar algunos resultados de, de investigación. Listo. Entonces, como dijo el doctor Varela, yo trabajo en el CIDEIM, que es el Centro Internacional de Entrenamiento de Investigaciones Médicas, que es un centro de investigaciones aquí en la ciudad de Cali, localizado en este momento en el campus de la Universidad de ICESI, que tiene más de 50 años de trayectoria en investigación en enfermedades desatendidas de la piel, otras enfermedades infecciosas e infecciones de transmisión sexual. Entonces, ese es el contenido de la presentación. Primero les voy a hablar de por qué vamos a hablar, por qué hablar de sífilis, luego de los retos diagnósticos. El primero, la gran manifestación, la gran diversidad en las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. El segundo reto, que son el diagnóstico de las reinfecciones, y cerramos con unas conclusiones. Entonces, ¿por qué hablar de sífilis? Esta es una infección crónica y sistémica causada por la Spirocheta treponema pallidum de la subespecie Pallidum. Y en esta gráfica del New England Journal of Medicine, ustedes pueden ver un resumen de lo que es la sífilis. Es una infección que se presenta en estadios, que tiene episodios asintomáticos, que tiene compromiso de múltiples sistemas y que si no recibe un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno se asocia con complicaciones, con compromiso del sistema nervioso central que puede ser temprano o tardío
y con compromiso del sistema cardiovascular, los ojos y los oídos. Esta es una infección que presentan aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo, causando 350.000 infecciones perinatales y 7 millones de años perdidos, bueno, de años perdidos ajustados por discapacidad. Y este es un ejemplo de por qué tenemos que hablar de la sífilis. Este es un paciente que vimos en el Hospital Universitario del Valle. Estas fotos son cortesía de la doctora Melissa Izaza, de la Universidad del Valle. Y estas imágenes las pueden encontrar en el capítulo de sífilis de la Asociación del libro de la Asociación Colombiana de Dermatología que escribimos con la doctora Díaz. Y esto es lo que tenemos que prevenir y esta es la razón por la que tenemos que hablar de sífilis. El gran compromiso que tienen los neonatos que sufren esta infección, como este caso, con las manifestaciones anulares. Estos niños tienen mucho dolor, entonces lloran todo el día y tienen dolor articular, dolores en los músculos y pues pueden tener un gran compromiso del sistema nervioso central con secuelas graves. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Lo único que se vigila de la sífilis en Colombia es la sífilis materna y la sífilis gestacional. Y en los datos del instituto vemos como el número de casos de sífilis gestacional ha ido aumentando desde el 2019 hasta el 2024. Afortunadamente, esto no se ha traducido en un aumento en paralelo de los casos de sífilis congénita porque el sistema está funcionando, pero seguimos estando muy alejados de la meta de eliminación, de la Organización Mundial de la Salud de 2.5 casos por cada 1.000 nacidos. Listo, aquí. Entonces la meta de eliminación está por acá y nosotros estamos aún muy lejos. Entonces, pasemos al primer reto en el diagnóstico de la sífilis, que son la diversidad de manifestaciones clínicas. La sífilis primaria se caracteriza por la aparición de una úlcera en el sitio de inoculación. Esta úlcera puede ser en los genitales, en la cavidad oral o en la cavidad anal. Y esta es una infección es una enfermedad que es extremadamente contagiosa. Solo se requieren 57 espiroquetas y aproximadamente 2 de cada 3 contactos sexuales adquieren la infección. Entonces es muy contagiosa. Tiene un periodo de incubación muy variable que depende del número de espiroquetas que estaban presentes en el momento de la infección, que puede ir de 3 a 90, con una mediana de 21 días. Y las úlceras pueden ser de cualquier naturaleza, cualquier tamaño. Pueden ser muy pequeñas, de 1 milímetro, pueden ser muy grandes, de centímetros, pueden ser dolorosas, no dolorosas, pueden ser múltiples. Y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces aquí ven una úlcera en el pene de un paciente que es relativamente grande, más de 1 centímetro. Aquí pueden ver una úlcera en una cavidad oral y la localización es diferente dependiendo de las prácticas sexuales. Entonces, en hombres que tienen sexo con hombres pueden aparecer que tienen sexo con mujeres en el pene o en la cavidad oral, en hombres que tienen sexo con hombres en el recto, en el canal anal, la cavidad oral o en el pene, y en las mujeres en la vulva, en el cervix, cavidad oral, canal anal o recto. Entonces, ustedes se pueden imaginar una úlcera de 1 milímetro en el cuello uterino, no dolorosa, ¿quién se va a dar cuenta que la tiene? Entonces, ese es el primer reto diagnóstico. Aquí les muestro unos ejemplos de úlceras en la región perianal, en el frenillo del pene y en el labio inferior de un paciente. Y estos son de algunos artículos que hemos publicado en Lancet, en PLOS ONE y en el capítulo de la Asociación Colombiana de Dermatología. También puede haber úlceras destructivas, como en este paciente, como en este paciente que ustedes ven a la izquierda. Acá. Puede haber unas úlceras que se ven más como erosiones y pueden simular otro tipo de infecciones, úlceras múltiples como en este paciente con este pene o en estos labios mayores, úlceras múltiples. La sífilis secundaria demuestra la gran capacidad de invasión que tiene la espiroqueta. Entonces, después de la infección inicial, la espiroqueta rápidamente se disemina a todos los tejidos. Y la sífilis secundaria se caracteriza por manifestaciones mucosas y cutáneas, pero también tiene otra sintomatología sistémica. Aparece más o menos 3 a 12 semanas después de la resolución del chancro, pero en los pacientes que viven con VIH puede coexistir al mismo tiempo que el chancro. Y más o menos en el 15 a 25% de los pacientes, incluso sin coinfección, pueden estar concomitantes.
El compromiso de la piel puede tener cualquier morfología, por eso se le conoce como una de las grandes imitadoras, y a pesar de que uno se acostumbra a pensar en las lesiones palmoplantares como clásicas en sífilis, menos de la mitad de los pacientes suelen tenerla. Y como les dije, es una enfermedad sistémica. Los pacientes no solamente cursan con exantema y lesiones mucosas, sino que pueden cursar con hepatitis, nefritis y compromiso del sistema nervioso central y de los ojos. Aquí tienen un ejemplo de las lesiones palmares y plantares en pacientes colombianos, de un rash morbiliforme en un paciente también colombiano, de las lesiones mucosas, de los condilomas planos en este paciente con labios mayores, de la lesión parche mucoso sobre la lengua de este paciente, y la diversidad de manifestaciones cutáneas con alopecia en apolillado, unas placas un poco psoriasiformes y condilomas planos. Otras formas de alopecia en apolillado un poco menos como llamativa, parches mucosas en este paciente sobre la lengua y esta pequeña placa en el frenillo de la lengua. Todas estas lesiones han sido confirmadas por PCR. Este es otro ejemplo del Hospital Universitario del Valle con una de las formas clásicas de la sífilis, que son lesiones anulares. En este paciente ustedes pueden ver compromiso en la frente, en la región periorbitaria, y si no tuviera cubierto, tapado los ojos, verían que tiene ojo rojo. Y en este paciente tuvimos también sospecha de una uveitis por sífilis concomitante. Estas fotografías son cortesía de la doctora Melissa Gutiérrez, también del Hospital Universitario del Valle. Entonces, las manifestaciones de la sífilis secundaria pueden ser como las que les mostré, muy floridas, o pueden ser muy tenues y el paciente no darse cuenta que las tiene. Y más o menos el 30-60% de los pacientes no reconocen las lesiones, y si no las reconocen no van a consultar por ellas. Y este es otro de los retos diagnósticos que tiene la sífilis. Entonces los pacientes no consultan por las lesiones. Y si no consultan por las lesiones, estas, así sean sutiles o floridas, van a desaparecer espontáneamente. Y vamos a pasar a los estadios de latencia. La latencia es un periodo asintomático que de forma arbitraria se divide en temprana y tardía a partir del año. Y ese año que lo separa es basado en los estudios de Oslo, donde las recrudescencias de sífilis secundaria ocurrían en el 90% de los pacientes durante el primer año. Pero en esa misma cohorte de Oslo, estas podían ocurrir hasta en los primeros 5 años. Entonces, por eso es lo de arbitraria. El diagnóstico de una infección de transmisión sexual es muy importante. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver en esta imagen es una red sexual. Entonces, en esta red, ustedes tienen los puntos rojos grandes, son pacientes que tienen muchas parejas sexuales, que se conocen como grupos core, ¿listo? Y el resto son la población, por ejemplo, la población general que tiene menos parejas sexuales. Esto es muy importante porque estos grupos core contribuyen de manera desproporcionada a la transmisión de la infección en la comunidad. Y el diagnóstico es importante porque si nosotros hacemos un diagnóstico y tratamos a un paciente en el primer tiempo, como vemos aquí, evitamos los casos en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Entonces, diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno es igual a la disminución o cortar la cadena de transmisión. Y esto es particularmente importante en los grupos core. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta porque los grupos core son los que van a sufrir el mayor número de reinfecciones y son los más difíciles de diagnosticar, como vamos a ver ahorita. Entonces, un ejemplo. Este caso clínico, la imagen es verdad, la viñeta no es cierta, y este paciente nos lo remitió la doctora Adriana Cruz hace varios años, y esta era la única manifestación de sífilis secundaria. Una placa en la lengua, no tenía ninguna otra manifestación. Si a ustedes se les presenta este paciente por primera vez y tienen una serología reactiva, ustedes dicen, listo, sífilis secundaria, lo tratamos. Pero si es un paciente con esta historia, un hombre de 25 años, que tiene un diagnóstico de VIH desde hace 3 años, que tiene relaciones sexuales con hombres, es un trabajador sexual y tiene relaciones sexuales comerciales, que tiene un antecedente de una sífilis diagnosticada en enero de este año y hoy les consulta en julio, ¿cierto? Que en enero tenía un RPR de 1 en 128, que en abril tenía una RPR de 1 en 16 y que ahora tiene un RPR de 1 en 32 y 2 semanas de esa lesión, ¿ustedes qué harían? Entonces,
Esto refleja las dificultades diagnósticas con la serología en la sífilis. Entonces, gran reto diagnóstico, el diagnóstico de las reinfecciones. Entonces, el diagnóstico de la sífilis se basa en pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas es detectar a la espiroqueta a través de microscopía de campo oscuro, inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en biopsias, o a través de la PCR para detectar el material genético de la espiroqueta. Y el diagnóstico indirecto, que es con el que estamos más familiarizados, es detectar la respuesta inmune del hospedero. Tenemos pruebas treponémicas que detectan anticuerpos contra proteínas de la espiroqueta. Tenemos las pruebas no treponémicas que detectan anticuerpos contra antígenos lipoideales de la espiroqueta. Y tenemos las pruebas rápidas que pueden ser treponémicas, no treponémicas, pueden ser combinadas para detectar otras infecciones, e incluso hay algunas combinadas para ser treponémicas y no treponémicas, pero la gran mayoría de las disponibles en el mercado son treponémicas. Entonces, las pruebas treponémicas, como vemos en esta gráfica también del New England Journal of Medicine, se espera que se positivizan más o menos después de 2 semanas de la infección y se espera que sean positivas en la mayoría de los pacientes toda la vida. ¿Listo? No nos permiten diferenciar la sífilis de otras trepanomatosis porque los treponemas comparten muchas proteínas y se producen antígenos cruzados entre ellos. Las pruebas no treponémicas, que es lo que vemos en azul, tienen un aclaramiento lento, pero pueden ir disminuyendo sus títulos con el tratamiento y incluso sin tratamiento ellas van disminuyendo los títulos. Por eso si uno tiene un paciente con una sífilis latente, puede tener solamente pruebas treponémicas positivas, ¿listo? Después de muchos años, porque igual ellas van disminuyendo los títulos. Y tienen varios problemas. Entonces, a pesar de que nos sirven para medir respuesta terapéutica y vemos cura serológica, más o menos el 10% de los pacientes no disminuyen 2 veces los títulos y quedan en un estadio que se conoce como serofase, que son pacientes que están curados, no están infectados, pero siguen con pruebas no treponémicas a títulos usualmente altos. Tienen el efecto prosona, y es que como son pruebas que se basan en la aglutinación, el paciente tiene demasiados anticuerpos, no permite, bloquea como los anticuerpos rodean completamente el antígeno y no permite que se forme el fenómeno de aglutinación. Entonces son falsamente negativas. Y tenemos falsos positivos biológicos por otras infecciones reumatológicas, por otras enfermedades inflamatorias reumatológicas, otras infecciosas, clásicamente la lepra y otras trepanomatosis, y incluso algunas neoplasias, especialmente de células plasmáticas. Entonces, continuando. Las pruebas serológicas de la sífilis son muy buenas para diagnosticar la sífilis secundaria, son muy buenas para diagnosticar más o menos la sífilis latente, pero en la sífilis primaria, como son basadas en la respuesta del hospedero contra la espiroqueta, en las primeras semanas pueden no ser reactivas. Y ustedes ven que la sensibilidad es muy variable y suele ser por debajo del 90% en la mayoría de los estudios. Y teniendo en cuenta esas limitaciones que tienen las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas, se recomiendan utilizar algoritmos de tamización. Entonces, el algoritmo clásico empieza con una prueba no treponémica, por ejemplo el RPR, cuyos resultados positivos se confirman con una prueba treponémica, por ejemplo el TPPA. Y aquí es muy importante esto que dice acá, que es interpretación posible, porque incluso uno puede tener dos pruebas, una prueba no treponémica y una prueba treponémica positiva y no tener sífilis. Y uno puede tener las dos pruebas negativas y tener sífilis. Entonces, una sífilis primaria muy temprana que no ha tenido tiempo de generar antibióticos va a tener las dos pruebas positivas y va a ser un falso negativo. Y un paciente que se trató ayer y se reinfectó hoy va a tener las dos pruebas reactivas, ¿cierto? Y va a tener, bueno, una sífilis. O un paciente que se trató ayer y no se reinfectó hoy, va a tener las dos pruebas reactivas y en ese caso no tendría sífilis porque ya estaría tratado. Entonces, son relativamente difíciles de interpretar las pruebas serológicas. Y no solo eso, en nuestro sistema de salud, que está fragmentado, cada uno de los pasos de este algoritmo implica una pérdida de oportunidad del paciente de recibir tratamiento. Entonces, si asiste a la cita de primera vez, ustedes sospechan la sífilis, le ordenan la prueba, puede ser la no treponémica, la treponémica, dependiendo del algoritmo que ustedes sigan,
y el paciente tiene que ir a otro laboratorio a que le tomen la prueba, puede que la tome el mismo día o puede que vaya otra semana, a la semana siguiente a que se la tome. Entonces ahí puede que nunca se la tome y ahí ya lo perdimos. ¿Listo? Vuelve a la cita de control con el resultado del laboratorio. ¿Listo? Y en esa cita de control, ustedes, según el algoritmo, deberían ordenar la prueba confirmatoria. Que si empezaron con una treponémica, harían una no treponémica. Si empezaron con una no treponémica, harían una treponémica. El paciente tiene que volver a ir a un laboratorio y luego volver con el resultado. Entonces son muchos viajes para los pacientes y cada una de esas oportunidades se puede perder el paciente. Y al final, cuando ya tenemos el diagnóstico confirmado, tomamos la decisión de dar tratamiento. Hay instituciones donde no administran el tratamiento y el paciente tiene que ir a otra institución a que se lo administre. Y es otra oportunidad perdida de tratamiento. Y en ese periodo, en ese lapso que ocurre este transitar, puede tomar hasta 30 días para que el paciente reciba tratamiento. Son datos de una clínica de VIH aquí en Cali, no publicado todavía. Entonces uno dice, las pruebas rápidas son la solución porque las podemos hacer en el punto de atención y nos permiten hacer el diagnóstico. Las pruebas, ya les llegó. Aprovecha para cambiarme la. Entonces íbamos con las pruebas rápidas. Entonces, las pruebas rápidas. Sí. ¿Mejor? Sí. Entonces, las pruebas rápidas parecen la solución a este problema porque permiten hacer un diagnóstico en el punto de atención. Pero si ustedes ven este metaanálisis, la sensibilidad es muy variable y va desde el 0,57, bueno, desde el 57% hasta el 96%. Entonces, 57% es casi que uno pierde la mitad de los diagnósticos. Nosotros hicimos un estudio en el CIEIM y vimos con 2 pruebas comerciales treponémicas cuáles eran algunos factores de heterogeneidad que explicaran esta variabilidad de las pruebas. Entre los que encontramos es, en los pacientes que y no reciben, en los pacientes que viven con VIH y no reciben y no reciben antirretrovirales, la sensibilidad es menor. En los pacientes con cargas virales elevadas, la sensibilidad es menor y estas pruebas son muy susceptibles a los operadores. Y ustedes ven como uno de los operadores que realizaba las pruebas, comparado con los otros, tenía una sensibilidad del 60% versus el 95%. Entonces, son pruebas que son operador dependiente y que tienen además unos potenciales fuentes de heterogeneidad biológicas. Otro problema que hemos encontrado nosotros, y aunque no lo vemos aquí en la diapositiva, es que en Colombia, bueno, específicamente en la ciudad de Cali, nosotros hemos hecho 2 estudios. Uno en pacientes que viven con VIH y encontramos que aproximadamente el 49% tenía pruebas treponémicas positivas. ¿Listo? Entonces, con ese gran antecedente de sífilis en esta población, es muy difícil interpretar un resultado de una prueba treponémica, ¿listo? Porque estas van a ser positivas toda la vida. Y en las mujeres transgénero también hicimos un estudio y en esa población encontramos una positividad de pruebas treponémicas del 70%. De 7 de cada 10 mujeres trans van a tener pruebas treponémicas positivas. Y como les mostré, justamente estas poblaciones, que algunos del subgrupo tienen muchas parejas sexuales, son clave para hacer diagnóstico oportuno y cortar la cadena de transmisión. Y en estas poblaciones, que es clave hacer diagnóstico oportuno, perdemos las pruebas treponémicas, porque no las podemos interpretar.
Y volvimos a perder las diapositivas. Ah, ok. Puede ser. Bueno, entonces ya dijimos que en estas poblaciones perdemos las pruebas treponémicas y nos quedan únicamente las pruebas no treponémicas. Este es otro estudio que hicimos aquí en la ciudad de Cali y lo que ustedes ven en la izquierda es un gráfico de Bland-Altman donde en el eje de las Y está la diferencia de las diluciones y en el eje de las X está el promedio de las diluciones. Esta es la diferencia de las diluciones entre dos pruebas no treponémicas realizadas en la misma institución con la misma muestra. ¿Listo? Entonces, si las pruebas fueran completamente perfectas y tuvieran un acuerdo perfecto, debería ser cero. O sea, la diferencia entre las dos pruebas, independientemente de la dilución, sería cero. Y como ustedes, no, pero no, solo hundí esto, no hundí la otra. Bueno, Eh, hemos tenido algún problema de inestabilidad eléctrica que nos está generando esta situación. Vamos a ver si haciendo unos cambios conseguimos que se solucione el problema. muchas gracias, doctor. Y estábamos explicando esta imagen. Entonces, si las pruebas fueran perfectas, los resultados de la diferencia debería ser cero. Y como ustedes ven, no son cero. Tenemos las dos líneas horizontales paralelas que están en una dilución. Y la razón de ponerlas en una dilución es porque como son pruebas que son geométricas, mayor a una dilución de diferencia es dos o más títulos. ¿Listo? Entonces, dos o más títulos por encima o dos o más títulos por debajo va a ser el punto de corte para decir se curó o se reinfectó el paciente según las pruebas serológicas. Ustedes ven todos estos pacientes que están por fuera de esa dilución. ¿Listo? Y cuando hacemos la proporción, más o menos en un laboratorio de referencia donde se hacen dos pruebas no treponémicas de referencia con el mismo suero, más o menos el 10% de los resultados tienen una diferencia de más de dos diluciones. ¿Listo? Mismo suero, mismo paciente, diferente kit. Y aquí en el gráfico de la derecha es lo mismo, pero es una clínica ambulatoria versus un laboratorio de referencia. Y en este escenario, la diferencia es mucho más dramática, a pesar de que los números pues, sean menores. Y en este escenario, la mitad de las pruebas tenían una diferencia de más de dos diluciones, a pesar de que era la misma muestra tomada en el mismo momento, el mismo kit, procesado el mismo día en dos laboratorios diferentes. Entonces, básicamente, acabamos de perder las pruebas no treponémicas para el diagnóstico de la sífilis. Y esta es la evidencia que nos dice que cuando hagamos pruebas no treponémicas deben ser en el mismo laboratorio, en el mismo kit, idealmente con el mismo microbiólogo. Entonces volvamos al caso.
Entonces, tenemos un paciente cuya única manifestación cutánea, pues en este caso es de una mucosa, es una placa blanquecina, ¿listo? En la lengua, que tiene un antecedente de sífilis, que tiene un antecedente de múltiples exposiciones sexuales, ¿listo? Que tiene un RPR de abril que mostraba cura porque a 2 diluciones, pero que tiene un RPR ahorita de 1 en 32 que está dentro de la variabilidad esperada del RPR. ¿Qué hacemos? En este caso, pues como estábamos en el CIDEIM, lo que podíamos hacer era una PCR, tienes piroquetas, lo tratamos. Y eso fue lo que hicimos. Esta lesión es, les dije que la viñeta no era completamente cierta, y tenemos PCR, confirmación por PCR de que esta lesión es de sífilis. Pero las pruebas moleculares tampoco son perfectas. Y ustedes pueden ver que tienen una excelente sensibilidad para la sífilis primaria, pero en otros estadios de la sífilis, por ejemplo, sífilis secundaria y en latente, pues, las pruebas moleculares realmente no nos sirven. Este es un estudio que publicaron en Lancet de un grupo australiano y ustedes pueden ver la positividad de la PCR en diferentes fluidos en pacientes con sífilis temprana. Como les dije, en sífilis primaria, excelente. 91% de los pacientes tenían en alguno de sus fluidos una prueba positiva. Pero en los otros estadios, ustedes ven que la positividad es mucho menor. Y no hacer el diagnóstico en estos pacientes tiene consecuencias. Tiene consecuencias poblacionales, como el caso que les mostré de sífilis congénita, y tiene consecuencias individuales para los pacientes con complicaciones, como la sífilis terciaria, con compromiso del sistema nervioso central, que puede ser meningio, meningovascular, o ya el compromiso parenquimatoso, compromiso cardiovascular con una sífilis cardiovascular, y compromiso de cualquier tejido con la aparición de goma. Que una goma en la piel no es tan grave, pero una goma en el canal espinal puede tener consecuencias para los pacientes. Lo difícil de la sífilis es el diagnóstico porque el tratamiento ha sido el mismo por los últimos 70 años. Entonces, ustedes diagnostican la sífilis, a ese paciente le administran tratamiento, idealmente buscan otras infecciones de transmisión sexual porque puede tener infección con VIH o con otro tipo de infección de transmisión sexual, y hay que tratar a las parejas. ¿Listo? Entonces, todos los contactos sexuales que se logran identificar hay que tratarlos. El seguimiento clínico y serológico es a los 6 meses, donde uno espera que a los 6 meses haya una disminución de 2 veces, de 4 veces los títulos o 2 veces las diluciones. Y este tiempo puede ser incluso mayor en los pacientes que viven con VIH porque tienen un aclaramiento lento de las pruebas no treponémicas. Y el seguimiento se hace más o menos cada 6 meses hasta que se lo revierta, idealmente el paciente. El tratamiento recomendado es penicilina benzatínica, una única dosis de 2.4 millones de unidades en sífilis temprana y en sífilis que no tenga compromiso del sistema nervioso central, pero que sea tardía, 3 dosis de 2.4 millones de unidades separadas cada una por una semana. La sífilis gestacional se trata igual, independientemente de la gestación, una dosis en temprana, 3 dosis en tardía, y la sífilis congénita y la neurosífilis requiere de penicilina cristalina. Pero no todo es sífilis y como yo les mostré, yo puedo tener 2 pruebas positivas y no estar seguro de que sea una sífilis. Esta es una paciente que nos remitieron al CIDEIM porque tenía unas lesiones, en este caso eran pápulas y nódulos en las extremidades, que tenían varios meses de evolución, y esta paciente en el centro de salud tenía un RPR 1 en 128. 1 en 128, entonces tiene lesiones cutáneas, tiene un RPR 1 en 128, la vimos nosotros, le hicimos una prueba rápida positiva, dijimos sífilis secundaria nodular, que es rarísima, pero pues, existe. La tratamos 6 meses después, exactamente igual. Exactamente igual. Entonces volvemos a reconsiderar el caso. Ok, ¿esto qué era? Nosotros, además, no solamente no nos quedamos con el RPR que hacen en el centro de atención primaria, sino que hacemos un RPR en la Fundación Valle de Lili. El RPR de la Fundación Valle de Lili, que fue tomado 2 días después del centro de salud, era 1 en 2 diluciones. Lo que les dije, variabilidad entre instituciones enorme, aquí en Cali. Y decidimos tomar una biopsia.
Y en la biopsia tenemos un patrón granulomatoso, ¿sí? Que cuando hacemos una tinción de pitefaraco, vemos los bacilos de la lepra. Entonces esta paciente tenía una lepra lepromatosa, ¿no? Que recuerden que puede dar pruebas falsamente reactivas de las pruebas no treponémicas, pero tenía treponémica positiva. Y esa treponémica positiva podía ser una sífilis latente o de duración desconocida porque las lesiones no mejoraron con el tratamiento. Recibió tratamiento para la lepra y las lesiones fueron aplanando. Entonces, ustedes ven una paciente que tenía dos pruebas, treponémica y no treponémica, y las manifestaciones que tenía no eran de sífilis, eran lepra. Y eso es con lo que pasamos todos los días en dermatología. Entonces, como conclusión, la sífilis es la gran imitadora de enfermedades de la piel y las mucosas. La interpretación de las pruebas diagnósticas es difícil y es particularmente difícil en las reinfecciones. Y por eso necesitamos nuevos y mejores métodos diagnósticos y terapéuticos. Y eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Johnny, por su, como siempre, excelente presentación. Esta enfermedad de la sífilis, que es una enfermedad tan absolutamente antigua, en la que se sigue en la discusión, ¿no, doctor Johnny, del origen de la sífilis, de si en realidad es europea, africana o si es colombiana. Colombiana, digo, americana. Los estudios del muy querido, distinguidísimo, el doctor Gonzalo Correal Urrego, muestran caries Zika, que es un signo patognomónico de la sífilis en el hueso, en el hombre de Aguazuque, Cundinamarca, de 5025 a.C. De modo que es una antigüedad extraordinaria, muchísimo antes de la llegada de los españoles. Es extraordinario que una enfermedad entonces tan, pero tan antigua, continúe siendo el gran problema que sigue siendo la sífilis. Y ahora parece que el problema se está hasta aumentando, inclusive mucho más. De modo que hay varias preguntas entre los colegas presentes. Ya vamos a tener en pantalla a los asistentes virtualmente para también atender sus preguntas. Entonces, alguno de los asistentes, ¿quién quiere preguntar primero? La doctora María Camila. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación. Según tu experiencia, ¿existiría de pronto alguna prueba en particular, de pronto para el diagnóstico de la sífilis primaria y latente? O pues continuar igual con las pruebas basados pues igual en las dificultades diagnósticas. Lo ideal sería tener para sífilis primaria pruebas moleculares. El problema es que acá en Colombia hay pocos kits comerciales que tengan registro INVIMA. Hay uno de Bosch que evalúa 10 patógenos y entre los 10 patógenos incluye Treponema pallidum y podría ser una opción. Limitación que tiene esa prueba es muy costosa y el otro problema que tiene es que el límite de detección es relativamente alto para una prueba molecular. Entonces lo ideal sería tener pruebas moleculares. La microscopía de campo oscuro es una opción, pero no todas las instituciones la tienen y el microbiólogo que la lea tiene que ser experimentado porque son difíciles de ver las espiroquetas. Entonces, para la sífilis primaria es difícil. Pueden tomar pruebas serológicas repetidas si tienen dudas diagnósticas. Eso me parece interesante, ¿no? Y relativamente pues fácil. Sí, doctora Valentina, puede acercar el micrófono y encenderlo. Hola. Bueno, Johnny, muchas gracias por la presentación. La pregunta va más enfocada como a lo que ya hablaste del reto diagnóstico que representa la sífilis, como con las dificultades que hay con las... Y la pregunta es si, por ejemplo, en las zonas rurales dispersas, tú recomiendas como algún tipo de algoritmo diagnóstico, sobre todo, por ejemplo, cuando se van a hacer controles prenatales en estas zonas. Ejemplo, comunidades indígenas de zonas rurales dispersas, como para evitar, obviamente, la sífilis congénita.
Para zona rural dispersa, lo que mejor funciona son las pruebas rápidas, pero como les mostré, necesitamos que el operador que las haga esté muy bien entrenado, porque una prueba mal hecha tiene una sensibilidad menor al 50%, o sea, es mejor tirar una moneda que hacer una prueba rápida mal hecha. Entonces, en la implementación de estas pruebas en zona rural dispersa, lo que hay que garantizar es el entrenamiento de la persona que va a hacer la prueba. Y estas pruebas también pueden ser susceptibles a cambios de temperatura. Entonces, ellas deben ser almacenadas bajo cierta temperatura, bajo ciertas condiciones de humedad, y esto se debería tratar de garantizar en la realización. Las pruebas no treponémicas también se podrían hacer en campo, porque no, pues al menos el RPR, porque no requiere un microscopio y vienen unas tarjetas y los kits son relativamente fáciles, solo necesita suero para hacer el kit, pero la persona que lo haga, como esta sí es de laboratorio y de diagnóstico in vitro, debe ser un bacteriólogo, que puede ser lo difícil de tener en una zona rural. Pero lo ideal es hacerla, pues lo ideal sería tener ambas y tener eso presente, que son muy dependientes del operador. Entonces, si no vigilamos cómo están los operadores haciendo las pruebas, es posible que tengamos falsos negativos. Tenemos más preguntas, ¿cierto? Bueno, doctora Lucía, ¿puede encender el micrófono? Doctora Valentina, ¿puede apagar el suyo? Bueno, puede hablar desde ese. Sí. Doctor Johnny, muchísimas gracias, excelente presentación. Yo tenía como una pregunta, obviamente no es el tratamiento como está indicado, pero teniendo en cuenta las dificultades para el diagnóstico, el reto diagnóstico, como hablaba la doctora Valentina, podría ser que inicialmente una prueba no treponémica me salga positiva en esas zonas, darle tratamiento al paciente para, como, no sé, como para evitar como se hacen en las pacientes embarazadas mientras se le hacen los otros exámenes de confirmatorio, no treponémica, La no treponémica pues dependiendo de los títulos. y dependiendo de los títulos, aunque recuerden que la sífilis latente puede tener títulos bajos, y en la sífilis latente las embarazadas también tienen espiroquetemia, y durante los episodios de espiroquetemia es que el bebé se contagia. Entonces podemos tener títulos bajos e igual tener pues una sífilis activa y que el bebé tenga una sífilis congénita. Pero de hecho aquí en Cali y en casi todas partes, con una prueba no treponémica reactiva, usualmente se tratan a las gestantes. Incluso con una prueba rápida positiva se tratan a las gestantes, porque la población suele ser de no muy alto riesgo. ¿Listo? Pero si es una gestante que ha tenido antecedente previo de sífilis, pues esa prueba va a ser positiva sí o sí. Y algo que hay que tener cuidado con la implementación de esas estrategias de test, de tamizar y tratar, especialmente con pruebas rápidas, es que en las comunidades de alto riesgo terminan con fatiga terapéutica. Entonces imagínense la comunidad de mujeres trans que acceden a pruebas diagnósticas a través de campañas, o sea, siempre que van a una campaña les hacen una prueba rápida y esa prueba rápida va a ser positiva, las van a terminar tratando múltiples veces para infecciones que probablemente no estén ahí, y ellas terminan con fatiga terapéutica, y es que ya no quieren ir porque cada vez que van a los servicios les aplican una inyección que es bastante dolorosa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor Johnny. El doctor Luis Girón pregunta, ¿es posible que un paciente luético semeje ser Hansen por ser la gran imitadora? Sí, doctor, definitivamente. De hecho, les mostró un caso de un paciente con Hansen que simulaba, que pensábamos que era una sífilis, pero el caso contrario también. Entonces, las dos son grandes simuladoras y se parecen entre ellas y pueden simularse mutuamente. Correcto. Inclusive siempre los residentes me han oído decir, y los estudiantes, los internos, que si usted piensa en sífilis, piense en Hansen también y piense en micosis fungoide. Son tres enfermedades que pueden presentar lesiones pero muy similares. Voy en este momento a tomar un minuto para hacerle entrega al doctor Johnny antes que se me vaya a olvidar, y dejo para el final una cereza del pastel. Entonces quiero hacerle entrega al doctor Johnny de este reconocimiento que Promédico, en la alianza con la Academia de Medicina del Valle, le otorga este presente reconocimiento por su valiosa participación en Miércoles Médico. Muchas gracias a usted, doctor. Y tengo para el final, les decía al inicio que era muy especial para mí
este miércoles médico por tener la dicha de presentar en conferencia a mi queridísimo y admirado discípulo, el doctor Johnny. Y mi alegría es mucho mayor porque ha venido de manera presencial eh, un queridísimo amigo que es más que un hermano para mí, que es el doctor Carlos Hernán Manzano Martínez. El doctor Carlos Hernán Manzano Martínez, a quien lo invito a que venga acá, que él tiene un comentario para hacer. Es hijo del doctor Carlos Manzano, que lleva el hospital, lleva su nombre. Entonces es mi amigo desde antes de medicina y seguimos siéndolo. Muchas gracias, doctor Varela. Y muchas gracias al doctor por la excelente presentación. No es un comentario, yo no soy dermatólogo, soy médico general, pero pues tuve una experiencia trabajando como médico. Y uno a veces encontraba pacientes con sospecha de enfermedad de transmisión sexual y porque la orientación que uno le debe dar al enfermo es que debe consultar es al médico y no a los farmacéuticos. La gente se va por situaciones de pena, de pudor, no van donde el médico, sino que van a los farmacéuticos. Entonces ahí es donde uno debe cortar el proceso y no encontrar estos casos ya de enfermedades tan avanzadas y complicadas. Y uno sabe que muchas de las enfermedades de transmisión sexual hay coinfecciones. En el caso, por ejemplo, como la blenorragia, uno sabe que está el gonococo involucrado con la clamidia. Entonces se deben dar tratamientos sindromáticos. Y uno en la consulta, uno lo que hacía es garantizar que el paciente salga del consultorio con un tratamiento sindromático full, con la idea de que salga curado, porque uno sabe que muy seguramente ese paciente no va a regresar y vamos a llegar a estos estadios. Esa es básicamente la idea, es como una enseñanza y una orientación a que la gente vaya de consultas al médico y no vaya a las farmacéuticas, a las droguerías que los hormonas, y ahí es donde está el proceso del primer error, ¿no? Eso es básicamente Muchas gracias, doctor, por la intervención. Sí, de acuerdo, el manejo sindromático tiene la ventaja de que nos permite lo que yo les mostré, o sea, si tratamos en el tiempo 1, cortamos la transmisión en el tiempo 2 y tiempo 3, y el manejo sindromático lo que nos acelera es ese proceso terapéutico. Pero si tenemos pruebas etiológicas, también hay que hacerlas. O sea, podemos hacer tratamiento sindromático y pruebas etiológicas porque si no sabemos qué está circulando en la población, luego no podemos hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, por ejemplo, nos esté circulando micoplasma, que nos esté circulando gonococo resistente, entonces lo ideal también es hacer pruebas etiológicas. Y hay una pregunta más del doctor Mario Ospina. Gracias, doctor, por estar virtualmente acompañándonos. Esta variabilidad en los resultados de las pruebas, en particular en las embarazadas, determina tanto sobre tratamientos como pacientes con infección no tratadas. ¿Qué recomendaciones hay en relación al tamizaje en las embarazadas? ¿Se debe hacer con RPR o cabe una prueba rápida? Entonces, el Ministerio de Salud colombiano recomienda las pruebas rápidas y hay una razón para ello. Entonces, las gestantes, el riesgo que se maneja en ellas es completamente diferente al que se maneja en población general. Aquí estamos hablando que si tenemos una gestante con sífilis y no la tratamos, la probabilidad de que algo malo pase en ese embarazo es del 50%, ¿no? Ese bebé o se va a morir, un aborto, un mortinato, o va a nacer con bajo peso, o cuando nazca va a desarrollar un síndrome de sífilis congénita con las consecuencias que esto tiene. Entonces, cuando hablamos de las gestantes, estamos hablando de que un riesgo de no hacer algo es extremadamente alto y por eso la guía colombiana dice, nos aguantamos los sobretratamientos y prueba positiva que veamos, paciente que tratamos. ¿Listo? Entonces, es por eso, es porque el riesgo de que algo salga mal si se nos pasa es muy alto. Pero también hay que tener en cuenta que esas pruebas rápidas dependen mucho del operador, entonces tenemos que tener como el ojo clínico entrenado y si ustedes detectan cualquier lesión en esas pacientes, manden pruebas adicionales y no se queden con el resultado de una prueba negativa. Esto es diferente en población general. Entonces, en población general, tienen que pasar usualmente muchos años para que ocurra algo malo para el paciente.
sea, tienen que pasar usualmente años o décadas para que alguien desarrolle una sífilis terciaria. Entonces, en población general, no tenemos esa premura y idealmente hay que tratar con diagnóstico confirmado, pero en las gestantes es otra historia. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Claro, me falta el doctor Juan, qué pena con usted. Bueno, doctor, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿a qué país, a qué modelo de salud le ha ido mejor en esa lucha, en esa erradicación contra la sífilis? Porque pues incluso teniendo recursos, pues es un reto diagnóstico. Entonces, como qué intervenciones, digamos, podrían impactar como para copiarnos acá en Colombia. Pues le había ido muy bien a los países de altos ingresos, pero ustedes ven que en este momento el número de casos de sífilis congénita en Estados Unidos está aumentando de manera dramática. Entonces, ahí lo importante es garantizar acceso. Entonces, digamos que en Colombia en general lo hacemos bien. Lo hacemos bien porque garantizamos, tenemos un acceso relativamente universal y el acceso a las pruebas es relativamente aceptable. En lo que estamos fallando es en el abordaje completo de estas pacientes. Yo he visto en el CIDEIM gestantes que diagnosticamos, ¿listo? Tratamos, ¿sí? Tratamos a la pareja y el bebé tiene sífilis congénita porque la pareja tenía otra pareja que lo reinfectó, que reinfectó a la gestante, que infectó al bebé. Entonces, es, es muy difícil, o sea, hasta si no logramos hacer como ese control, ese manejo de los contactos, es difícil prevenirlo, incluso haciendo todo bien. Está diagnosticándola a tiempo, tratándola a tiempo, tratándole la pareja a tiempo, terminamos con un caso de congénito. Sí, difícil. Sí, señor, esa es la triste realidad de nuestro país. En el nombre de Promédico, de la Academia de Medicina del Valle del Cauca, doctor Johnny, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar presentar esta conferencia. A ustedes, los colegas presentes, infinitas gracias por estar aquí. Y a todos los que se han conectado virtualmente, muchas gracias. Nos veremos el próximo miércoles médico dentro de 15 días. Muchas gracias, doctor Johnny.